Buenos días, amados amigos, amados hermanos. En este domingo 22 de noviembre, se nos acaba el año, hermanos, se nos va ido muy rápido y siento que no hemos aprovechado gran cosa, pero bueno, las situaciones que Dios ha permitido en nuestras vidas siempre serán para bendición de aquellos que han creído en su nombre, para aquellos que le alaban, aquellos que le buscan, aquellos que glorifican su nombre. Así que con todas las situaciones extrañas que nos han sucedido en este 2020, no importa, el Señor ha estado en control, está en control de todas las cosas y Él sabe por qué lo ha permitido. Pero vamos a continuar con nuestra serie, Fiel a su nombre. El Señor es fiel, nuestro Dios es fiel a su nombre, basada en los libros de Esdras y de Nehemías. Estamos a punto de terminar. Nos quedan 2 capítulos. Este que vamos a ver hoy, domingo 22, capítulo 12 de Nehemías, y el próximo domingo estaremos estudiando el último capítulo de Nehemías para después pasar al libro de Juan, al libro de los Hechos, al Evangelio de Juan, el libro de los Hechos, no sé cómo, o continuos. Ore mi hermano, ore, pídale a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para ir estudiando, ir enseñando, ir aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Hoy vamos a ver el capítulo número 12, así que hermanos, preparen sus Biblias, prepare su corazón, prepare su cuaderno de notas y vamos a seguir adelante. Pero antes de iniciar con el estudio de la palabra del Señor, ¿qué le parece si alabamos a nuestro Dios con unos cantos? Alabemos con nuestra boca a ese Dios maravilloso, a ese Dios que nos salvó y que nos tiene hasta este momento con vida, con salud, con bienestar, que nos ha guardado. Alabemos su nombre. Adelante. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta el ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones cielos su gloria, y como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, Él levanta del polvo al desvalido, el estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo, hace sentir a la estéril como madre de hijos jubilosos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió.
hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, Dios
El cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuánto Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos Bien, hermanos, después de cantar a nuestro Dios, de alabar a nuestro Dios, gracias a Él, hermanos, hoy lo puede hacer. Usted puede cantar ahí en su casa, puede alabar al Señor, puede levantar sus manos, puede expresar de cualquier manera la gratitud a nuestro Dios. Qué bendición es poder hacer eso, qué bendición poder cantarle con gozo, con alegría a nuestro Dios. Y déjeme le digo, antes de cualquier cosa, antes de orar, antes de confesar con la palabra del Señor, me gustaría, hermanos, quiero que veamos dos conceptos, dos palabras que quiero que entendamos perfectamente y las tengamos en mente para este momento que vamos a compartir la palabra de Dios. Una de ellas, una de las palabras es alegría. ¿Qué es la alegría? Déjeme le digo, déjeme la aparezco, ya apareció. Perfecto. ¿Qué es la alegría? Es el diccionario, es un sentimiento de placer, un sentimiento de placer. Pero note bien que es producido por un suceso favorable que suele manifestarse en un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Esa es la alegría, así lo define el diccionario, así lo define el mundo. ¿Qué es una alegría? Es un sentimiento que nos da placer, que nos da gozo, que nos esboza una sonrisa de acuerdo a algún suceso, pero algún suceso que ha sido favorable a esa persona, ¿no? Y eso produce alegría. Pero bien, quiero que veamos también otra cosa que se nos puede complicar o que a veces la podemos malinterpretar. Y esa otra palabra es, se me pasó rapidísimo, gozo. Gozo. ¿Qué es el gozo? Pues déjame te digo, amado hermano, el gozo es fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El gozo no es por las circunstancias, el gozo no es por lo externo, el gozo es un fruto, o es el fruto, perdón, es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso no depende de ningún suceso circunstancial. El gozo que el Hijo de Dios tiene no depende de algo externo, es interno, es el Espíritu de Dios adentro de cada uno de nosotros lo que produce que estemos con gozo, aún en situaciones que no son favorables a nuestras vidas, cosa contraria a la alegría. Pero bien, una vez que hemos definido estos dos conceptos de alegría y de gozo, ¿qué te parece si oramos, si nos encomendamos a ese Dios maravilloso para luego pasar al mensaje? El mensaje se titula Un pueblo unido por el gozo. Un pueblo unido por el gozo. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, en esta mañana te agradecemos porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Hasta aquí, hasta este momento, Dios, tú estás con nosotros. Lo has estado a lo largo de nuestras vidas y también sé, Señor, que estarás en días futuros.
No importa la situación que venga a nuestra vida, no importa lo que pase, el gozo que tenemos en nuestro corazón no depende de ello. El gozo que tenemos en nuestro corazón depende de tu Santo Espíritu que mora en cada uno de tus hijos, Señor. Muchas gracias por ello, Padre. Pero queremos agradecerte que podemos estar en esta mañana juntos a través de los medios electrónicos, Señor, no físicamente, pero sí también estamos a través del internet, a través de YouTube, a través de Facebook, Señor. Podemos estar viéndome, escuchando, Señor, tu palabra, meditando en tu palabra para ver, Señor, para reflejarnos en ella y darnos cuenta de lo que tenemos que cambiar, Señor, de lo que necesitamos entregarte a ti, Señor, de lo que necesitamos hacer para vivir de acuerdo al propósito que tú tenías al formarnos, de acuerdo al propósito que tú tienes cuando nos llamaste a ser parte de tu familia, Señor. Nos llamaste con un propósito y queremos, Señor, que a través de tu palabra nos hables, nos instruyas, nos corrijas, y nos permitas alabar y glorificar tu nombre. Bendito seas, Padre, y gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Nehemías capítulo 12. Nehemías capítulo 12. Un pueblo que se encontraba en esos momentos unido por el gozo. Si recordamos en capítulos anteriores, al terminar el capítulo 10, ¿se acuerdan? Después del capítulo 9. Desde el capítulo 9 fue una oración de reconocimiento de su pecado, del pueblo. Y terminaron en el capítulo 10 diciéndole, Señor, una promesa fiel de buscarte, de adorarte, de comprometernos con tus estatutos, de vivir en santidad. Y terminaban el capítulo 10 diciendo, no abandonaremos tu casa. ¡Wow! Era algo bonito. Luego en el capítulo 11 también vimos cómo eres un Dios de orden y tú antes de poder dedicar los muros, antes de poder dedicar los muros, Nehemías, o tú instruiste a Nehemías que tenía que reedificar la ciudad. Y se escogieron voluntarios, se escogieron hijos tuyos de tu pueblo, de cada tribu, de cada nación, de cada tribu, no de cada nación, de cada tribu del pueblo de Dios, pero también los sacerdotes, los levitas y los voluntarios, y todo eso con la finalidad de ir y reconstruir la ciudad, para vivir dentro de la ciudad, ¿sí? Y bien, nos encontramos ahora en el capítulo número 12, después de que se ha reconstruido la ciudad, después de que el pueblo se ha puesto en comunión con ese Dios que les salvó, que reconocieron que habían sido llevados esclavos por su pecado y que gracias a ti otra vez estaban en la ciudad santa, en la ciudad apartada para tener comunión con Dios, con ese Dios todopoderoso. Y ahora en el capítulo número 12 de Nehemías vemos a ese pueblo que con gozo, con gratitud, con alegría se encuentra unido para alabar y glorificar tu nombre. Y dice el capítulo 12, del versículo 1 hasta el 26, es otra lista de nombres. Y no los vamos a leer todos, bueno, los vamos a leer de manera rápida, pero quiero decirte una cosa, si Dios permitió que esos nombres estuvieran escritos en su bendita palabra, es para recordarnos que Dios es un Dios de orden y que Él tiene cuidado y tiene escrito, tiene conocimiento de todo lo que tú y yo hacemos por nombre. No dice los de la iglesia Verén Chihuahua, no, te tiene por nombre a ti, me tiene por nombre a mí y sabe todo lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer y lo que vamos a hacer. Conoce nuestro corazón. Así que comenzamos y vamos explicando algunos detalles. Nehemías capítulo 12, versículo del 1 al 26 dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Meremot, Ido, Gineto, Abdías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joiarib, para nombrecitos hermanos, Gedonías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos, dice,
Note, estos eran príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Sí. Y dice versículo 8, y los levitas, aparte de los sacerdotes, ahora nos enlista a los levitas. Los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serabías, Judá, Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio, cada uno en su ministerio. Jesúa engendró a Joacim, y Joacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joaida, y Joaida engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Qué interesante que el Señor permitió que se escribieran las genealogías cortas de cada uno de ellos, ¿no? Pero esto nos deja entender otra vez, hermanos, lo importante que es para el Señor mantener un pueblo dedicado al Señor, que no se mezclara con aquellos que no conocían al Dios verdadero. La importancia de mantenerse en comunión con el Dios, que no se mezclaran y que no pudieran tener otra gente que no fuera del mismo pueblo. Nos muestra que los sacerdotes, que los levitas venían de la descendencia de cada uno de ellos, para decir, venían del pueblo judío, eran realmente judíos, no eran simijudíos, ni simicristianos, eran judíos verdaderos del pueblo que no se habían contaminado. Luego continúa en el versículo 12 diciendo, y en los días de Joacim, los sacerdotes, jefes de las familias, fueron, nótese, de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Mariot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abdías, Sicri, de Miniamín, de Meadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Samías, Jonatán. Interesante, y sigue diciendo, va, de este otro, la descendencia de los mismos que estaban allí, que no se habían contaminado, seguían en comunión los unos con los otros. Dice el versículo 19 en adelante, de Joiarib, Metanaí, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Perdón. Los levitas en días de Eliasib, de Joaida, de Jonatán y de Jadúa fueron inscritos los jefes de las familias. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío de Persa. Los hijos de Leví, jefes de las familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Jonatán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Odaías, Mesulam, Talmón, Acub, guardas en porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Y insisto, va una lista de nombres de los principales, de los sacerdotes, de los levitas, ¿sí? Estaban activos los levitas, los sacerdotes, estaban activos en el templo de Dios, en ese templo que habían reconstruido y que habían dedicado a nuestro Dios. Ahí estaban ellos activos en las cosas del Señor, y marca la descendencia de cada uno de ellos. Eran los sacerdotes de acuerdo a lo que Dios había establecido. Sacerdotes de la casa de Aarón y levitas de la casa o de la tribu de Leví. Eran sacerdotes y levitas que estaban activos en el templo y en las aldeas alrededor de Jerusalén. Sí, pero ahora estaban todos
¿Dónde? En Jerusalén. Un pueblo que estaba unido por el gozo, por el Espíritu de Dios, se mantiene activo y se mantiene alabando y glorificando a Dios en donde quiera que está. Ahorita vamos a ver cómo vinieron de las aldeas, cómo fueron por ellos y las trajeron. Debían de estar todos reunidos para este gran festejo, para esta gran dedicación. Entonces ellos estaban recordando lo que habían dicho en la promesa en el capítulo 10: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y la casa de Dios no estaba abandonada como había sucedido muchos años atrás. Seguía el pueblo alabando y glorificando a Dios en el templo. Espero, hermanos, espero con el favor de nuestro Dios que cuando nos permita volver a reunirnos en el templo, ahí en la Hernán Cortés 1508, estemos todos listos, prestos, dispuestos a venir a escuchar la palabra de Dios, a trabajar en la obra de Dios. Ahorita estamos con un freno, no sé, por esta enfermedad, por esta pandemia, pero espero que cuando llegue el momento, todo el pueblo de Dios que se reúne en Berea esté aquí para alabar y glorificar a Dios, que no exista pretexto para no permanecer alabando a ese Dios, que estemos todos juntos alabando a ese Dios. Bien, continuamos con Nehemías en el capítulo 27 al 29. Aquí quiero agarrar nada más 2 pequeños versículos para hacer algunos comentarios, hermano. Dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas. Fíjese bien lo que decía ahorita. Buscaron a los levitas, ¿qué? De todos sus lugares. ¿Para qué? Para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron, ¿qué? Reunidos los hijos de los cantores. No nomás los sacerdotes, no nomás los levitas, sino también los cantores que estaban dedicados a alabar a nuestro Dios en el templo. Fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Insisto, sacerdotes, levitas y ahora cantores, todos reunidos. Dice que los buscaron de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, y también fueron reunidos los cantores para este gran suceso, para este gran evento de la dedicación de los muros, de la obra que Dios había permitido realizar. Bien, una vez terminada la obra, ¿sí?, el muro de la ciudad se requirió de la totalidad de sacerdotes y de levitas y de los cantores. Ojo, no solo los que pudieran, no solo los que no tuvieran otra cosa que hacer, no, se buscaron a todos, y todo el pueblo acudió a ese llamado, todo el pueblo unido por el mismo gozo, la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción y la dedicación de aquella obra que eran los muros de Jerusalén, todos unidos por un gozo como un solo cuerpo, insisto, no en partes, una unidad total. Fueron por todos los sacerdotes, fueron por todos los levitas, fueron por todos los cantores, y todos estaban ahora reunidos en Jerusalén. Y aquí, hermano, hay 2 preguntas para reflexionar. Una de ellas es: ¿buscas y te esfuerzas al máximo por participar en todas las actividades de tu iglesia? Tal vez ahorita no nos reunimos, ¿no? Pero tenemos reuniones por Zoom. Los jóvenes tienen sus reuniones también por internet, ¿sí? Están llamando a los adolescentes, están actividades de la federación. ¿Para qué? Para alabar y glorificar a Dios. Estás empujando a tus adolescentes, a tus hijos los estás instruyendo en la palabra de Dios. O como no hay escuela dominical, pues no, hay después a ver qué. Tú tienes la responsabilidad de compartir con tus hijos la palabra de Dios día tras día, domingo tras domingo, seguirles enseñando
que los domingos es el día dedicado al Señor. No es un día libre, es un día para dedicárselo a nuestro Dios. Buscas y te esfuerzas al máximo por participar en todas las actividades de tu iglesia, o bien, solo cuando estás de buenas, solo cuando tienes ganas, solo cuando tienes alguna necesidad, o cuando no tienes otra cosa que hacer. No hay otra cosa que hacer, pues vamos a conectarnos a ver la prédica, vamos a conectarnos al Zoom para reunirnos en oración. Ay, es que no me gusta, ay, es que no me agrada. Podrán existir miles de pretextos y excusas. El detalle es que es una reunión para alabar y glorificar a Dios. A través de la oración, a través de la predicación, a través del Zoom con los jóvenes, no sé. La pregunta, insisto, hermano, es: ¿buscas y te esfuerzas al máximo? ¿O cualquier cosa, cualquier pretexto? No, es que tengo que arreglar el patio. No, es que no puedo hoy porque voy a hacer tarea. Tenemos mucho tiempo. Ahorita tenemos mucho tiempo. Lo estás aprovechando. Y al momento que es el tiempo de alabar a nuestro Dios, ¿estás dispuesto a hacerlo o te has alejado? Un pueblo unido por el gozo que da el Señor. Y el gozo que da el Señor, ya dijimos, es algo producido por el Espíritu Santo, no por las circunstancias, no por lo que me acontece. No, es un gozo que el Espíritu debe de producir en tu vida. Bien, continuamos. Nehemías capítulo 12, versículos 30 al 35, y dice la palabra del Señor: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá. Ojo, y subrayé, hermano, ahí. Hice luego subir a los príncipes de Judá, ¿qué? Sobre el muro. Y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, y los hijos de los sacerdotes iban con trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y aquí puse en rojo ahí sobre el muro. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, que nos deja aquí la palabra del Señor, es para recordarnos, mira, esto fue como un zape, como un coscorrón, como no sé cómo expresarlo. ¿Para quién? Para Tobías. No sé si tú te acuerdas que en el capítulo anterior, cuando empieza la reconstrucción de los muros, cuando Tobías hace escarnio del pueblo y dice: a ese muro que están construyendo, si se subiera una zorra, la derribará. Y mira, qué interesante, ¿sí? Si se subiera una zorra, la derribará. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora estaba subiéndose un gran coro, la mitad de los príncipes, bueno, todo el pueblo, una gran multitud estaba caminando sobre ese muro, ¿sí? Sobre ese muro. No se cayó, no se destruyó, como había dicho aquel individuo dentro de sus burlas. Ahora Dios estaba haciendo y prosperando su obra. Así que, hermano mío, hermano amado, siempre habrá, dijimos, oposición cuando vimos ese espacio. Yo quiero decirte hoy que cuando Dios te encomienda una obra, no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el enemigo, lo que importa es lo que Dios te ha dicho. Y si te ha encomendado una obra, un trabajo, si te ha encomendado una familia que guiar, si te ha encomendado hijos para guiarlos en su camino, wow, haz la obra, obedece, haz la obra. Dios te va a respaldar. No era una zorra la que se subió al muro, era una gran multitud de personas y permanecía firme en aquel muro. No porque los israelitas fueran buenos constructores, porque recordemos que ese muro Dios lo había edificado a través de esas manos en 52 días, algo que era imposible realmente. Un muro alrededor de una ciudad, alrededor de una gran ciudad que era Jerusalén,
Un muro de esa magnitud que pudieran subirse y caminar los coros y mucha gente por ella. No era una bardita, no eran equilibristas, era un muro ancho. Y Dios lo había construido, ¿recuerdas? En 52 días. Ni siquiera fueron 2 meses. 52 días y el muro había sido reconstruido y ahí estaba, y ahora se paseaban por encima de él. Bien, y luego me llama la atención el versículo porque dice al principio, ¿y sé qué? Y se purificaron los sacerdotes y los levitas. Se purificaron. Presentarse delante de Dios y dedicar la obra que habían realizado, o sea, los muros, los sacerdotes, el levita, se prepara para el evento. Y no nada más para eso, para toda actividad debemos prepararnos. Pero esto nos enseña, se purifican. Wow, yo diría, se examinan así sus vidas, su manera de vivir, se humillan, se arrepienten y piden perdón por sus pecados. Solamente de esa manera podemos presentarnos delante de Dios. Solamente purificados podemos presentarnos delante de Dios para cualquier solicitud, para cualquier petición, para cualquier agradecimiento. Debemos primeramente purificarnos. Y diría, ¿cómo me voy a limpiar? ¿Cómo me voy a purificar solo? No puedo, no lo podemos. Pero si vamos delante de Dios, al trono de la gracia, encontraremos un oportuno socorro. Si nos humillamos, si pedimos perdón, si nos vemos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, nos humillamos, pedimos perdón y de esa manera Dios nos limpia y nos permite estar limpios delante de Él para alabarle, para adorarle, para pedirle, para agradecerle. Yo no sé en esta mañana cómo te presentaste delante del Señor. Te levantaste y como no te puedo ver, no sé si te lavaste, te bañaste, te peinaste, si estás en bata, si estás en shorts, en camiseta, no sé cómo estás frente al televisor o a la computadora. Pero no importa el aspecto físico, lo que importa es cómo llegaste a ese momento de sentarte ahí antes de ver la predicación. Hablaste con Dios, Señor, aquí estoy, perdóname y ayúdame a entender tu palabra. Te preparaste para poder estar delante del Señor. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, dice Él, o sea, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, y dice limpiarnos de toda maldad. El Señor nos limpia. Y una vez que estamos limpios, podemos estar delante de su presencia. Los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo se purificó para ese momento especial de una celebración, de una fiesta, de una dedicación. Y no iban a dedicar los muros, iban a agradecerle a Dios porque Dios había hecho esa obra maravillosa. Así que, hermanos, el pueblo en aquella ocasión se purificó. Y sacerdotes, levitas y el pueblo debemos aprender a presentarnos delante de Dios y no tomemos a la ligera el presentarnos delante de Dios. Ahí se va, ahí como sea. Debemos aprender que ir delante de nuestro Dios antes requiere pedir perdón por nuestra manera de vivir, reconocer que hemos pecado, porque dice la Escritura que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. No, hemos pecado todos los días de una manera o de otra. Así que cuando nos presentemos delante de Dios, vayamos primero a pedir perdón por nuestra situación. Bien, continuamos en el capítulo 12, versículos del 36 hasta el 39. Dice el versículo 36, y sus hermanos Semaías, Asael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Y nótate hermano, ¿quién estaba ahí con ellos? Y el escriba Esdras, aquel que había venido en un segundo retorno al pueblo para enseñar la palabra de Dios. Ahí estaba Esdras.
delante de ellos. Esdras iba delante de ese grupo. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas del oriente. Y en el segundo coro, dice, versículo 38, el segundo coro iba al lado opuesto. Si unos iban para la derecha, los otros agarraron por el mismo muro, sobre el mismo muro, en sentido contrario. Le iban a dar vuelta a la ciudad, iban a rodear la ciudad. El muro rodeaba la ciudad. Hubo un punto de partida, unos por un lado y los otros en sentido opuesto, y se iban a encontrar en el otro lado de la ciudad. Bien, el segundo coro iba del lado opuesto. ¿Y quién iba con ellos? Y yo, dice. ¿Quién es ese y yo? Ese y yo es nada más y nada menos que Nehemías, el que está escribiendo el libro, el que escribió el libro. Y yo, en pos de él. Nehemías iba con el segundo coro, Esdras iba con el primer coro. Con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hanael, y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Mira, esto es bien interesante, hermanos. Debemos notar esto bien en nuestras vidas, grabarlo. Dos líderes que Dios había usado con diferentes propósitos. A Esdras Dios lo sacó de Babilonia, lo trajo a Jerusalén para que enseñara la palabra de Dios. Era escriba y era sacerdote y ministró la palabra de Dios, compartió la palabra de Dios al pueblo. Y luego después regresó Nehemías a reconstruir el pueblo, a reconstruir la ciudad. Perfecto, todo lo hicieron cada uno en su tiempo. Pero ahora, en este momento, los dos estaban reunidos en una misma actividad para darle la gloria y la honra a Dios. ¿Sí? Para darle la honra y la gloria a Dios. No importaba a quién se le ocurrió la idea de que los dos coros fueran hacia la izquierda, uno hacia la derecha. No hubo problema. Ahí estaban los dos líderes. ¿Verdad? No eran, que estaban ahí para hacer las cosas y no estaban en pleito unos con otros. Estaban en plena comunión, estaban unidos en un mismo sentir, alabar y glorificar a nuestro Dios. Y es bien interesante ver este detalle, ¿sí? Se trataba de honrar y glorificar a Dios. Cada uno había tenido su misión específica, pero ahora estaban juntos en unidad. Un pueblo unido por el gozo del Señor, el gozo que Dios nos da. ¿Sí? Estaban unidos ahora en una sola misión, en una sola unidad. ¿Cuántas veces, amados hermanos, se da que entre los líderes de las iglesias se produce un celo totalmente humano, un celo que es diabólico, un celo que solo produce separación? Y de repente los líderes de la iglesia, no, pues va a ir fulanito, pues yo no voy. No, pues ¿quién invitó a fulanito? No, yo no voy. Pero los invito para que vayan a mi actividad y cuando yo hago cosas quiero que estén ahí. ¿Cuántas veces hay un celo que separa a las iglesias, que separa a las familias de la casa de Dios? Es un celo diabólico, es un celo que produce separación. No produce unión, produce separación. Cuando la iglesia y el pueblo deben caminar juntos. No, pues yo no voy. No, pues eso que le toque a fulanito. No, pues allá le toca el de alabanza. No, pues le toca el de comunión. No, pues se le ocurrió al pastor. ¿Cómo no dijo? Pues yo tengo otras cosas que hacer. No, unidos con un solo propósito: alabar y glorificar a Dios. Y eso no lo pide, no es nada más de Esdras. El Señor Jesucristo nos lo indicó en Juan capítulo 17, versículo 21. Así está escrito, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Qué interesante, porque termina diciendo: así como yo estoy en ti, Señor, y como tú estás en mí, que también ellos sean uno junto con nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera termina diciendo: para que el mundo crea
En ellos, no, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Para que el mundo crea en Jesucristo como el único Salvador, que encuentren la salvación de su alma. Amados hermanos, es necesario que tú y yo caminemos en comunión, caminemos en unión y que la gente vea que como hijos de Dios, como pueblo unido, nos amamos, nos gozamos y caminamos juntos. Nada de que nos sacamos la garra y nada de que, no, pues es que aquel, y voy allá y hablo mal de mi iglesia, voy allá y hablo mal de mi pastor, voy allá y hablo mal de mi hermano. No, juntos, gozosos en una sola unidad, con un solo propósito, alabar y glorificar a Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, que tú me enviaste. Una finalidad de la unidad que Dios quiere. El cuerpo, mira, el cuerpo de Dios, o sea, la iglesia, debe estar en todas las actividades, sin importar quién va o quién hizo el llamado, quién convocó. Todo es para la gloria de Dios. Entonces, no hay motivo para ausentarse de las actividades de la iglesia. No hay motivo por el cual el domingo tú no puedas estar escuchando la palabra de Dios. Habrá muchas actividades, pero el domingo es el día del Señor. Los miércoles, buscar la manera, hacer todo el esfuerzo para estar en la reunión de oración. Es importante que nos veamos, que compartamos las bendiciones de Dios y también oremos los unos por los otros. ¿Sí? Que oremos los unos por los otros. Entonces, no hay motivo para ausentarse. Cuando tú faltas, fíjate bien, cuando tú faltas a las actividades, estás mostrando un desinterés por la obra de Dios. Estás mostrando que la obra de Dios no es de tal interés como dices con tu boca. Y muestras que solo tus actividades son más importantes. Es que tenía que ir a vender, es que tenía que ir a llevar esto, es que tenía que ir a hacer lo otro. O sea, eso es más importante que lo que Dios ya tiene establecido a través de las actividades. ¿Sí? Demuestras que solo tus actividades son importantes. Por lo tanto, fíjate bien, no se trata de Dios, sino se trata de una gloria personal. Como yo no voy a ser el exaltado, como no yo lo quise, no, como yo no lo dije, pues yo no voy, no se trata de mí, se trata de Dios, se trata del Señor. Así que, hermanos, vivamos en unidad, un pueblo unido por el gozo, y el gozo es producto del Espíritu Santo en tu vida. No es por las circunstancias, es porque el Espíritu Santo vive, mora en ti. Continuamos, versículos 40 al 42, dice la palabra del Señor. Llegaron luego los dos coros, uno por cada lado, van, rodean, pero llegaron luego los dos coros. ¿A dónde llegaron? Mira qué importante es esto. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. Y yo y la mitad de oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacín, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenai, sí, está bien, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonatán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz. Israías era el director. ¿Cómo cantas ahí en tu casa? ¿O aprovechas el tiempo de la alabanza para ir por el café, para ir por el menudo, para ir por otra cosa y luego regresar a ver si ya está la predicación? ¿Cómo cantas? Estos cantores cantaban en alta voz. Canta con todo tu corazón, que te escuchen los vecinos, no importa. ¿Va? Si ellos ponen a Vicente Fernández, a Paquita la del barrio, a no sé quién más, tú canta alabanzas a nuestro Dios, que se escuche. Wow, canta en alta voz. El templo, mira qué interesante, ¿va? Dieron la vuelta, rodearon, terminaron por el muro, pero
el punto central, el punto principal de reunión fue el templo, la casa de Dios. Luego los dos coros llegaron a la casa de Dios. El punto principal en la celebración, mira, no eran los muros, no eran las casas, no era la reedificación, ¿sí? No eran los muros, no era la reedificación, era el que había producido todo eso, era Dios mismo. Se juntaron en el templo para agradecerle a Dios, porque Dios había proveído para todo aquello. Dios había dado las fuerzas para todo aquello. Dios había levantado y guardado al pueblo de los enemigos. Dios era el que había hecho todas las cosas. Así que este motivo por el cual el pueblo estaba unido y gozoso era porque Dios los había bendecido en gran manera. No se trataba de los muros, no se trataba de las cosas materiales, se trataba de Dios. Así que mi amado hermano, cualquier motivo o agradecimiento o dedicación, en cualquier cosa, en cualquier reunión, el protagonista principal debe de ser Dios. Ese que nos da vida, ese que nos da salud, es el que nos guarda, el que nos dirige, ese, el que me da trabajo, el que me da fuerzas para hacer el trabajo. Ese Dios maravilloso es al que debo exaltar y agradecer por siempre, porque así está escrito en Romanos capítulo 11, versículo 36. Me imagino que ya te lo sabes de memoria, y dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces todo se trata de Dios. Esta dedicación de los templos, sí, una dedicación de los templos. Mira, Señor, lo que hicimos para ti. No, era: mira, Señor, te agradecemos porque permitiste hacer, porque hiciste todo esto a través de nuestras manos, pero lo hiciste tú, Señor, no nosotros. Se trata de ti, Señor, no se trata de mí. Y mira, vamos avanzando, terminando casi, del versículo 43 al 47. Estamos en los últimos versículos de este capítulo número 12. Y anota, subraya: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado. No que les dio un recreo, los recreó, los rehizo otra vez, por así decirlo. Los volvió a crear con grande contentamiento. Había sido un tiempo difícil y ahora el Señor los había juntado y les había dado un nuevo ánimo para seguir adelante. Los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. O sea, esto no fue exclusivo para los varones, fue para todo el pueblo. Hombres, mujeres y niños, todos estaban regocijados porque el Señor los había vuelto a crear. Dice así: y el alborozo, mira, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. No, hombre, qué amplificador, qué sistema de sonido, ni qué nada. Las trompetas, los cantos, las alabanzas, la alegría del pueblo extendida por todos lados. Extendida por todos lados. Tu vida, mi hermano, debe ser de gozo y alegría, y que la gente a tu alrededor se dé cuenta de que eres un hijo de Dios y que tienes un gozo aún en circunstancias difíciles. Tú eres un hijo de Dios con gozo. Dios lo ha permitido con un propósito, y el propósito de Dios es bueno, es agradable y es perfecto en nuestras vidas, aunque las circunstancias no lo parezcan. Que la nube de testigos que tú tienes se dé cuenta de tu gozo, de tu alegría. Un alborozo de Jerusalén que fue oído desde lejos. Ese versículo 44: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Sí, y habían cumplido el servicio de su Dios. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores, los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo
de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, está hablando desde que empezó toda la reconstrucción, del regreso otra vez de la cautividad. En todos los días de Zorobabel y en los días de Nehemías, daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Trayendo ofrendas, trayendo primicias, trayendo diezmos para la casa del Señor. Recordaron todo lo que Dios les había pedido y lo estaban haciendo. Un pueblo unido por el gozo que da el Espíritu Santo, cumple con las palabras del Señor, cumple con los estatutos de su Dios, cumple con sus diezmos, ofrendas, y da para que haya abundante en su casa, da para abundancia en su casa. Pero quiero llamar tu atención, mi hermano, al versículo 43 del capítulo 12, porque ahí hay dos cosas interesantes, quiero que veas. Dice el versículo 43, y sacrificaron en aquel día numerosas víctimas, ¡wow! Mira, deja recordarte, cuando el pueblo sacrificaba, cuando iba a cada uno a sacrificar, había el sacrificio, pues tenía en sí dos finalidades, tenía dos objetivos. Número uno, reconocer el pecado de aquella persona que ofrecía el sacrificio. Aquella persona que ofrecía sacrificio reconocía su pecado, ¿verdad? Y en este caso no era una persona, en este caso era todo el pueblo que estaba sacrificando, reconociendo a sí mismo que eran pecadores. Y el otro objetivo del sacrificio, uno es reconocer su pecado, y el otro es agradecer a Dios por el perdón de su pecado. Agradecer a Dios por el perdón de su pecado. Agradecer a Dios por la bendición recibida, porque por gracia y por misericordia tú y yo estamos hasta el día de hoy sanos. No hemos pasado por momentos difíciles, y los hermanos que han pasado por momentos difíciles, bendigo a Dios porque han salido adelante. Aquellos hermanos que han sufrido a través de esta enfermedad, de esta pandemia de COVID, han salido adelante y están llenos de gozo porque Dios ha estado con ellos. Entonces, los sacrificios tenían dos objetivos: reconocer nuestro pecado y también agradecer a Dios. Y en este caso se estaba concluyendo un proyecto de la reconstrucción del templo, la reconstrucción de vidas de aquellos que habían estado alejados de Dios, y la reconstrucción ahora de los muros. Pregunta, amado hermano, cuando tú tienes un proyecto en tu vida, ¿lo haces en comunión con Dios? Y no me refiero, ojo, con decirte un proyecto, no me refiero a algo grande y maravilloso. Me refiero a cosas pequeñas y sencillas. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a ir a algún lado? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer lo otro? ¿Voy a ir a trabajar? ¿Voy a ir a estudiar? ¿Tengo un trabajo de tarea que hacer? ¿Tengo un trabajo pendiente que hacer? ¿Tengo que realizar esta actividad? Me refiero a actividad. Cuando digo tienes un proyecto, me refiero a una actividad. ¿Cuántas actividades tienes diarias en tu vida? La pregunta es nada más en este sentido. ¿Incluyes a Dios en ese proyecto? ¿Incluyes a Dios en esas actividades? ¿Le dedicas a Dios todas las actividades que haces en el día de todo corazón? ¿O solamente como un amuleto? Sí, voy a hacer esto, así, hacer y vamos a llevar y traer, con el favor de Dios. Eso no es dedicárselo a Dios. Eso es un mero requisito, una mera letanía. ¿Por qué? Porque el pueblo se purificó antes para dedicarse al Señor. Señor, aquí estoy en esta mañana.
he despertado, gracias a Dios por la vida. Mira, Dios, el día de hoy tengo trabajo que hacer, tengo tarea que realizar, tengo comida, almuerzo, cena que preparar, tengo que hacer esto en la escuela, tengo que hacer aquello. Padre, ayúdame, por favor, sé tú, ve tú conmigo, está tú conmigo. Incluyes tu vida y le dedicas tu vida a Dios en esa actividad, o solo se lo dedicas al proyecto. Hay ocasiones en que nos levantamos y gracias, déjame comer, almorzamos y vámonos porque tengo que hacer el trabajo y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer tarea y tengo que llevar este proyecto y tengo que hacer este trabajo. Y correteados, y ya a media mañana, ay Dios, ayúdame, esto no me quiere salir, ay Dios, auxíliame, no, mira, por favor Dios. Ahora sí, no, al revés. Tienes actividades, incluyes tu vida y le dedicas tu vida a Dios, o solamente te dedicas al proyecto y te olvidas de Dios durante ese día. Reconoces tu incapacidad, reconoces que no tienes la capacidad para hacer las cosas, que toda capacidad, que todo don, que todo talento proviene de Dios a tu vida. Que no es que seas un buen estudiante, que no es que seas un buen esposo, que no es que seas una buena esposa, que no es que seas un buen hijo. Es Dios quien te está ayudando a hacer las cosas de manera correcta. Reconoces tu incapacidad para realizar tus actividades, ¿sí? Y reconoces que la sabiduría que tienes realmente es diabólica y es terrenal. Reconoces que necesitas a Dios, una sabiduría que viene de lo alto. Mira, amado hermano, si incluyes a Dios en tus actividades diarias, el resultado será un gran agradecimiento, un gran regocijo. Al terminar tu día, lo terminarás con gozo. No importa cómo hayan sido las circunstancias, no importa si las cosas salieron o no salieron bien, como tú querías, terminarás tu día no estresado, no con gastritis, no con colitis, no, terminarás tu día con gozo, a pesar de las circunstancias, porque habéis incluido a Dios en todas las actividades. Es interesante. Así que mira, cuando Nehemías empezó aquel proyecto de los muros que ahora estaban dedicando, cuando Nehemías empezó aquel proyecto, no sé si tú lo recuerdes, pero el capítulo 1, versículo 1, nos habla de que Nehemías se enteró de cómo estaba Jerusalén. Lloró, oró durante 4 meses. Y en el versículo 1 del capítulo 2 nos dice que pasaron 4 meses, ¿sí?, preparándose para el proyecto. Nehemías oró 4 meses por ese proyecto. Nehemías incluyó su vida en el proyecto, porque él anduvo ahí, él se manchó las manos de lo que fue necesario para trabajar en ese proyecto. Y se purificó, dice que se purificaron los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. Así que Nehemías se purificó, o sea, pidió perdón. Lo vimos en la oración que él hizo. Señor, soy pecador igual que mi pueblo, que todo ello. Se purificó y ahora estamos viendo el gran final, el resultado final. Una ciudad reconstruida, un templo reconstruido, unos muros reconstruidos. Dios quiere reconstruir nuestras vidas, aun cuando estamos avanzando mal. Dios quiere reconstruir nuestras familias, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras relaciones personales, nuestras relaciones sentimentales. Dios quiere reconstruir toda tu vida, amado hermano. Es un especialista en volver a hacer las cosas. Mira, como conclusión tenemos: Dios desde el inicio de tu vida te creó con un propósito, pero debemos reconocer, pero por tu pecado ese propósito se ha visto o se está obstruyendo o no ha caminado como Dios quisiera, está obstruido, y lo que obstruye es el pecado en nuestras vidas. Por eso el pueblo se purificó.
Luego, Dios está dispuesto a recrear tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus relaciones personales, tus relaciones sentimentales, las relaciones en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés. Él quiere reconstruir todo eso con el propósito, ¿sí? Para que el propósito con el cual Él te creó, con el cual Él ahora te salvó y te ha hecho parte de su familia, te adoptó como su hijo, para que ese propósito se cumpla como debe de ser. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ello? ¿Estás dispuesto a humillarte delante de Dios? ¿Sí? A reconocer tu pecado, a reconocer tu incapacidad, ¿sí? ¿No? ¿O seguirás viviendo de acuerdo a tu propia sabiduría terrenal o diabólica? No, pues es que sí dice la palabra, sí dice Dios, pero yo pienso que mejor así, yo lo voy a hacer así, y lo sigues haciendo a tu sabiduría. No, mi hermano, ¿estás dispuesto a que Dios recree tu vida? ¿O seguirás viviendo de acuerdo a tu propia sabiduría terrenal o diabólica? Podemos concluir esto de este capítulo número 12. ¿Y qué podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos aplicarlo? Mira, dice también, ¿cómo aplicar todo esto que hemos visto? Reconoce tu pecado, reconoce tu incapacidad. No te sientas autosuficiente, no te sientas que tú puedes hacer todas las cosas, que tú eres un buen trabajador, que eres un buen estudiante, que eres un buen papá, que eres un buen esposo, que eres una buena hija, que eres una buena esposa. Reconoce que eres incapaz de todo eso. Reconoce que has pecado. Reconoce tu pecado en tu vida. Solamente tú sabes lo que hay dentro de ti. Tú y Dios. Reconoce ese detalle. Reconoce que a lo mejor no has hecho cosas feas, así horribles, pero has pecado. Pero también reconoce que a lo mejor, o que no a lo mejor, seguramente en este tiempo difícil de pandemia has dejado de hacer cosas buenas, cosas que Dios te ha pedido. Y dice la Escritura que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que por las cosas pecaminosas que hemos hecho debemos pedir perdón, y también debemos pedir perdón por lo que no hemos hecho y que Dios nos ha pedido. Reconoce tu pecado e incapacidad. Número 2, encomienda a Dios todas tus actividades diarias, tus proyectos a largo plazo, a mediano plazo, pero reconoce también tus proyectos diarios, esas pequeñas actividades que vas a realizar. Reconoce y encomiéndaselas a Dios desde el principio del día, no cuando ya estás atorado, no cuando ya no sabes qué hacer. Número 3 dice, incluye a Dios en todas tus actividades. ¿Cómo es incluirlo en todas tus actividades? Es que si estás haciendo comida, ahí donde estás haciendo comida, Señor, esto no es para mi esposo ni es para mis hijos, es como para ti. Así que la voy a hacer de la mejor manera. Señor, voy a alzar mi cuarto, me voy a barrer, voy a trapear, voy a hacer el trabajo que tú me has encomendado. Todo, Señor, como si fuera para ti. Reconócelo. Vas y compartes con algún compañero de escuela, está haciendo algún trabajo en la computadora o en línea, reconócelo ahí delante de tus compañeros y tus amigos. Háblales de Dios, compárteles de Dios. Hazles ver a ese Dios maravilloso. Incluye a Dios en todas tus actividades. Entonces, reconozcamos nuestro pecado, encomendémonos a Dios todas las actividades, por pequeñas que sean, dediquémoselas a Él. Y luego, incluyámoslas. Ahí donde las estemos realizando, ahí hablemos de Dios, compartamos de Dios. Demos vida a aquellos que están en derredor nuestro, alabemos a nuestro Dios, cántale al Señor, como decía el pueblo, se oyó desde lejos, así también tú, que tu voz se vea y se escuche. Y por último, si reconoces tu pecado, si encomiendas a Dios todas tus actividades, si lo incluyes a Dios en todas tus actividades, el fruto o el resultado que esperamos va a ser de gran gozo. Va a ser de gran gozo, no de alegría, de gozo.
¿sí? Aunque las circunstancias no salgan como tú esperabas, ni el trabajo, ni el negocio, ni la comida, ni esto, ni lo otro. Aunque si hiciste una buena comida, un buen negocio, un buen trabajo y no te lo reconoció el maestro, tu compañero, tu profesor, tu esposo, tus hijos, no te lo reconocieron, no importa. No vas a estar triste por las circunstancias. Vas a estar contento, vas a estar gozoso porque en tu día, alabaste y glorificaste a Dios, sin importar las circunstancias. Entonces reconoce tu pecado, encomienda a Dios todas tus actividades, inclúyelo en todas tus actividades y el fruto que vas a tener será de gran gozo y de gran alegría. Y si no es de alegría, el gozo sí estará ahí presente, porque no se va a tratar de las circunstancias, se trata de ese Dios maravilloso. Y el Espíritu que mora en ti, si eres su hijo, entonces te permitirá tener gozo delante de cualquier circunstancia. Y recuerda, un pueblo unido por el gozo, caminando para el Señor, juntos, unidos, para alabar y glorificar a ese Dios maravilloso. No se trata de ninguno de nosotros, se trata del Dios que me tiene con salud, de ese Dios que me tiene vivo, de ese Dios que me ha guardado, de ese Dios que me da trabajo, de ese Dios que me permite hacer mis estudios, de ese Dios que me permite hacer todo. Se trata de ese Dios. Todo el pueblo, toda iglesia unida en gran gozo. Y el gozo no proviene de las circunstancias, proviene del Espíritu de Dios. Si tú no estás unido, no hay gozo en tu vida, ¿dónde está ese fruto del Espíritu que debieras estar manifestando? Oremos. Padre, bendito Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, porque Señor, a través de tu palabra nos enseña, Señor, cómo el pueblo tenía gran algarabía, tenía gran regocijo, pero era un gozo, porque no se trataba, Señor, de la dedicación del muro, no se trataba de la reconstrucción del templo, no se trataba de ninguna cosa material, se trataba de darte la gloria y la honra a ti. Comenzaron en el muro, terminaron en el templo, alabando y glorificando a Dios, sacrificando, o sea, reconociendo su pecado, pero también dando gracias por las bendiciones recibidas. Padre, yo te ruego que en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, tú hayas hablado a cada uno de nosotros, Señor, lo necesario. Si no estamos viviendo en unión, Señor, si no estamos viviendo con gozo, es porque hay algo que nos está separando de ti. Y eso que nos separa, lo único que nos separa de ti, Dios, es el pecado en nuestras vidas. Yo te ruego que perdones mi pecado, que perdones mi iniquidad y que bendigas en gran manera a tu pueblo, que bendigas en gran manera a esta tu iglesia, Señor, a tus hijos, a tus familias que se reúnen en la iglesia, en el templo Berea. Bendito sea, Señor, y muchas gracias por todo. En Cristo Jesús pedimos todas las cosas y te alabamos y te glorificamos. Amén. Padre, amados hermanos, sigamos cuidándonos. Cuídense todo lo que les sea posible, que de lo imposible se encarga nuestro Dios. Hagamos todo lo que sea posible, humanamente posible, para guardarnos. De lo imposible se encargará nuestro Dios, que es todopoderoso. Y si por alguna razón, alguna circunstancia, tuviéramos que pasar por momentos difíciles, recordemos que Dios está en control de todas las cosas. Nos vemos el próximo miércoles a través del Zoom para reunidos en oración, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y el próximo domingo para terminar con nuestra serie Fiel a su nombre. Dios es fiel a su nombre, lo hemos visto a través de estos dos libros de Esdras y de Nehemías. Culminaremos con ello. Por favor, durante la semana lee, escudriña el capítulo 13. Es algo impresionante lo que Dios tiene para nosotros en ese capítulo número 13
para finalizar Nehemías. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios te fortalezca. Entre tanto, podamos reunirnos nuevamente en este recinto. Dios te guarde. Un abrazote. Hermoso Jesús, mi Cristo Salvador, precioso Señor y gran Redentor. Hermoso Jesús, mi Cristo Salvador, te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón.